Hello everybody, my name is Joe Garcia. I live in San Antonio, Texas, and I wanted to make this video to share my experiences with Baselang. I started Baselang about 9 months ago, and I'm very satisfied with my results. But before I started Baselang, I had attended a Spanish language school here in San Antonio for about a year. And after that year, I couldn't speak Spanish. I could conjugate verbs and I knew the rules of Spanish, but I couldn't speak very well. And I definitely could not have a fluid conversation with a native Spanish speaker. So what I would like to do is I wanted to start this video in English so you could hear me in English, and then proceed in Spanish so you can hear how I sound in Spanish, and then determine for yourself whether Baselang is for you. I think it's a great program. Anyway, vale, empecemos. Hola a todos, mi nombre es José Antonio García. Vivo en San Antonio, Texas, aquí en los Estados Unidos. Y yo quería hacer un video sobre mis experiencias con Baselang, y hay muchas experiencias con Baselang. Yo empecé mis clases hace 9 meses, pero antes yo empecé clases de español en una escuela de idiomas aquí en San Antonio, pero cuando yo terminé mis clases no podía hablar español. Es un problema porque mi meta es hablar en español con un nativo hispanohablante, pero en el pasado no es posible. Pero ahora es posible, porque yo tengo familia en México, yo tengo una tía y primas, y yo quiero hablar con ellos. Yo quiero hablar sobre mi familia, sobre la historia de mi familia en español. Yo no quiero hablar en inglés, yo quiero hablar en español con mi familia. Porque mis abuelos son inmigrantes de México, y yo quiero explicar la historia de esta familia. Es muy importante para mí, es un meta. Yo tengo muchas metas, pero es una meta. En el pasado yo tenía miedo para hablar, pero ahora con Baselang yo no tengo miedo para hablar. Me encanta hablar español. Yo hablo con confianza, pero yo no hablo con mucha fluidez. Un poco fluidez. Pero es bueno porque ahora es posible hablar con un nativo hispanohablante, no perfecto, pero bueno, es bueno para mí. Primero yo quiero hablar sobre los profesores de Baselang. Todos son excelentes, todos son educados, y más o menos todos son venezolanos. Yo tengo un profesor de Guatemala, pero más o menos todos son venezolanos. Y ellos hablan más claro, más perfecto, más distinto. Y es importante para mí porque yo no quiero hablar con jerga, porque yo no entiendo jerga. Y creo que jerga es feo. Por ejemplo, aquí en San Antonio hay muchos gente de México, y ellos usan mucho jerga. Por ejemplo, ellos dicen, güey, todo es güey. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda, güey? Todo es güey. ¿Qué es güey? Pero los venezolanos usan palabras chamo y chama y pana. Yo no entiendo, porque soy viejo y yo no quiero usar jerga cuando yo hablo español. Creo que es feo. Pero mis profesores, los profesores de Baselang, ellos tienen la habilidad para explicar gramática complejo o compleja, porque en español hay muchos tiempos y modos, y hay muchos que no existen en inglés. Por ejemplo, el modo subjuntivo es muy difícil para comprender, para mí. El otro
temas que es difícil para mí es objeto directo, objeto indirecto. Esas cosas es difícil, pero los profesores, ellos tienen tiempo para explicar esta gramática. Y creo que es importante para mí, porque ellos hablan en inglés y en español, y creo que es fantástico. Y me gusta hablar con mis profesores porque yo quiero hablar sobre temas que es importante para mí. Por ejemplo, yo le dije, cuando yo empecé mis clases, yo le dije a todos mis profesores que yo no quiero hablar sobre el clima o sobre comida. Estos temas son estúpidos. Yo quiero hablar uh, sobre temas como políticas, por ejemplo. Políticas, religión, recuperación. Yo quiero hablar sobre prejuicios, injusticias aquí en los Estados Unidos y en el mundo. Yo quiero hablar sobre mis pensamientos y mis emociones. Pero en el pasado no es posible. Pero ahora es posible porque los profesores de Baselang, ellos quieren ayudarme a lograr mi meta para hablar en español. Y yo quiero agradecer a todos los profesores porque ellos darme un regalo. Thank you. Creo que, ok, soy jubilado, pero yo trabajo medio tiempo en una tienda, se llama Home Depot, y yo tengo muchas oportunidades para hablar con los trabajadores, los trabajadores mexicanos o latinos, y yo quiero ayudarles, pero, pero a veces es difícil porque un día un trabajador dijo que parezco mexicano, pero hablo como un gringo. Y yo no sé qué es correcto, pero we'll see. That's what they say. So, yo recomiendo altamente Baseline porque es genial. Uh, y, y buena suerte y ojalá que tengas un buen día. Chao, amigos.